Buenas, mi nombre es Andrea Oviedo y junto a mis compañeras Jennifer Moreno Hoyos, Daniela Correa Murillos y Aileen Stan Pacheco, les damos la más cálida bienvenida a este recorrido por la evolución histórica de la educación para la sostenibilidad. ¿Listos para aprender esta aventura juntos? Comencemos con los orígenes, décadas de 1960 y 1970. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a surgir una preocupación mundial por los impactos negativos del crecimiento económico acelerado en el medio ambiente. La educación sostenible se origina en la educación ambiental. Durante los años 70, se promueven las primeras campañas para crear conciencia sobre problemas ecológicos como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. La Conferencia de Estocolmo en 1972 fue el primer gran hito internacional, pues se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo. Se reconoce oficialmente la necesidad de educar a las poblaciones sobre la protección del ambiente, naciendo formalmente el concepto de educación ambiental a nivel mundial. En el año 1987, el informe de Brundtland, este informe es un libro basado en un informe, cabe resaltar, que enfrenta y contrasta la postura del desarrollo económico y contrasta la postura del desarrollo económico actual con el de la sustentabilidad o sostenibilidad. Por medio de esto surge un gran avance conceptual. El informe Nuestro futuro común introduce el concepto de desarrollo sostenible, definiéndolo como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Aún con una perspectiva desarrollista, abre el camino para vincular educación y sostenibilidad. El impacto que tuvo esto en la educación fue que se empezó a hablar de una educación que no tenía solamente un enfoque en el medio ambiente, sino también en la equidad social y el crecimiento económico responsable. Según Ravelo, en el 2024, esta etapa marca el inicio de un enfoque lineal y funcionalista del concepto de sostenibilidad, limitado por la hegemonía tecnocrítica del norte global. Más adelante, en la cumbre de Río, en el año 1992, o también se le suele llamar Cumbre de la Tierra, fue una conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo. En Río de Janeiro se impulsa la Agenda 21, un plan de acción para el desarrollo sostenible en el siglo XXI. En medio de todo esto se promovió la educación a un ambiente formal e informal. También se comienza a ver en esta época la educación como un componente clave para lograr cambios en las actitudes, valores y conductas hacia la sostenibilidad. Luego, en el año 1997, la UNESCO organiza la Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental en Georgia, donde se establece que la educación debe promover comprensión de los problemas ambientales y fomentar actitudes responsables hacia el entorno. Luego, en la década del 2000, se consolida la educación para el desarrollo sostenible. Más adelante, en el año 2002, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que esta obviamente son sus siglas, en Johannesburgo reafirma el compromiso de integrar la educación en los procesos de desarrollo sostenible. Ravelo, en el 2024 también, destaca que en América Latina se comenzó a debatir la pertinencia de estos enfoques desde contextos locales, especialmente en pueblos indígenas y comunidades rurales. Continuando con la década de la educación para el desarrollo sostenible, comprendida entre 2005 a 2014, les puedo decir que la UNESCO declara esta década como el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, promoviendo políticas y prácticas educativas que integren la sostenibilidad en todos los niveles y sectores. De alguna manera es que los sistemas educativos incorporen en sus currículos la sostenibilidad ambiental, económica, cultural y social.
también se reconoce que la educación sostenible debe respetar y valorar la diversidad cultural y los saberes indígenas y locales. En la Agenda de 2030 y Objetivo de Desarrollo Sostenible, en 2015, la UNESCO propone una educación centrada en aprendizaje a lo largo de la vida, equidad, inclusión y justicia social, y responsabilidad colectiva hacia la sostenibilidad planetaria. En la Agenda 2030 se lanzan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En específico, el ODS 4 exige garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Asimismo, este mismo objetivo establece que para 2030 todos los alumnos deben adquirir los conocimientos y competencias necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluyendo la cultura de paz, la diversidad cultural, los derechos humanos y la ciudadanía global. Bueno, continuamos en la actualidad. La integración de enfoques interculturales. Hoy se entiende que la sostenibilidad no puede lograrse sin considerar la diversidad cultural y los saberes tradicionales. Es una educación transformadora que busca que la educación no solo informe, sino que transforme mentalidades, que transforme actitudes y transforme acciones que lleven a construir un futuro sostenible para todos. En este caso vamos a mostrarles un ejemplo local. Sería la experiencia de la educación ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las comunidades indígenas, arhuacos, oguis, huiguas, anguanos, han desarrollado modelos educativos propios que integran la protección de la naturaleza, la llamada Madre Tierra, como principio central de su cosmovisión. Estos modelos han sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional y son como ejemplos de la educación sostenible y cómo esta educación sostenible debe respetar, fortalecer las culturas locales. La evolución de la educación sostenible ha sido un proceso continuo que ha integrado progresivamente los principios de sostenibilidad en los sistemas educativos. Desde sus inicios en la década de 1990 hasta la actualidad, se ha avanzado en la comprensión de la educación como un medio para lograr sociedades sostenibles, inclusivas y equitativas. Los informes y documentos de la UNESCO han sido fundamentales en este proceso, proporcionándonos marcos conceptuales y estrategias para transformar la educación hacia un bien común mundial. Muchas gracias por su atención.